Siguiendo los pasos para calcular el circuito equivalente de Norton, primero debemos quitar el área sombreada y determinar cuáles son nuestras terminales. En este caso, las terminales se encuentran terminal A y terminal B. Por lo tanto, nuestro circuito va a quedar formado solo por esta parte del circuito del comienzo. Entonces, tendríamos la resistencia número 1, la fuente de tensión número 1, también tendríamos la fuente de corriente, y la resistencia número 2. Nuestras terminales A y B. En el paso 3, para calcular el circuito equivalente de Norton, tenemos que llevar a cero las fuentes que se encuentran en el circuito. Tenemos una fuente de tensión que la tenemos que sustituir por un cortocircuito y una fuente de corriente que lo tenemos que sustituir por un circuito abierto. Entonces quedaría de la siguiente manera nuestro circuito, formado por la resistencia número 1, un cortocircuito, la fuente de corriente se sustituye por un circuito abierto y luego tenemos la resistencia número 2. Esta es nuestra resistencia número 1, la resistencia número 2 y nuestras terminales. Con este circuito ya podemos calcular la resistencia de Norton. Podemos observar que la resistencia número 1 se encuentra en paralelo con la resistencia número 2. Por lo tanto, la resistencia de Norton es igual a la resistencia 1 en paralelo con la resistencia número 2. Entonces, su valor es de 4 ohm por 6 ohm, la resistencia 2 y la resistencia 1, y esto dividido entre 4 ohm más 6 ohm. (24 décimos). Por lo tanto, la resistencia de Norton es igual a 2,4 ohm. En el paso número 4 tenemos que calcular la corriente de Norton. Para ello debemos volver las fuentes de corriente y de tensión a su posición original. Entonces vamos a calcular la corriente de Norton volviendo a su posición original la fuente de tensión en este caso, pero aún no la fuente de corriente. En este caso le llamamos I' de Norton y va en este sentido. También podemos decir que la corriente I' de Norton circula por este sentido. Además teníamos la resistencia número 2 y nuestras terminales. Terminal A y terminal B. Entonces, podemos observar que si cierra el circuito, si cierra acá, esta resistencia, la resistencia número 2, se encuentra en cortocircuito. Porque la corriente tiende a circular por este sentido. Si indicamos que la corriente I' de Norton circula de esta forma. Entonces calculamos la corriente I' de Norton con los siguientes valores. Tenemos la fuente de tensión E1 de 7 voltios, la resistencia número 1 de 4 ohm. De esta forma, la corriente I' de Norton es igual a nuestra
fuente E1 sobre la resistencia número 1. Es decir que vale 7 voltios entre 4 ohms. Nuestra corriente I' de Norton es igual a 1,75 amperes. Pero para calcular la corriente total de Norton debemos aplicar superposición, ya que ahora tenemos que ver el efecto que causa la fuente de corriente. Ahora debemos ver el efecto de la fuente de corriente. En este caso tenemos la resistencia número 1, tenemos el cortocircuito de la fuente de tensión, tenemos nuestra fuente de corriente, también tenemos la resistencia número 2 y nuestras terminales A y B. Si decimos que la corriente provista por la fuente es I' de Norton y le indicamos, como dice la fuente, que su dirección es en este sentido, o sea que también va a ir en este sentido. Y decimos que fluye uniendo los dos terminales de esta forma. Nuestra resistencia número 2, que se encuentra aquí, también va a estar en cortocircuito como la resistencia número 1. La resistencia número 1 y nuestra resistencia número 2 se encuentran en cortocircuito. Esto es debido a que tienden a fluir en este sentido. En el cable que une los terminales A y B no hay resistencia, por lo tanto la corriente tiende a fluir en este sentido. Ahora la corriente I' de Norton entonces equivale a nuestra corriente de 8 amperes. Para calcular la corriente total de Norton debemos aplicar superposición, como mencionamos hoy, y se obtiene de la siguiente forma. Tenemos nuestra corriente prima de Norton y anteriormente habíamos calculado la corriente provista por la fuente de tensión, que era I' de Norton. El sentido de la corriente I' de Norton es antihorario, entonces adoptamos que es positiva. Hoy el sentido de la corriente de la fuente de tensión era horario, por lo tanto se restan estos valores. La corriente total de Norton por superposición es 8 amperes, que es este valor, menos el valor calculado anteriormente, que era 1,75 amperes. Por lo tanto, nuestra corriente vale 6,25 amperes. Una vez obtenidos los valores de la resistencia de Norton y la corriente de Norton, podemos proceder al paso número 5, que es trazar el circuito equivalente de Norton en el área sombreada propuesta en la consigna. Por lo tanto, tenemos la fuente de corriente con el valor de I de Norton, que es 6,25 amperes. Tenemos la resistencia de Norton, que tenía un valor de 2,4 ohm. Y luego tenemos el resto del circuito, que cuenta de esta fuente de tensión E2, la resistencia número 3 y la resistencia número 4.
Luego tenemos que marcar también las terminales que se encuentran por aquí. Terminal A y terminal B, la cual divide el área sombreada del cual calculamos el circuito equivalente de Norton y el área que agregamos, que es esta de aquí.